Bienvenidos y bienvenidas a la guarida del dragón rojo. Tu podcast sobre Dungeons and Dragons en el que semanalmente Gonzalo y Javier se aventuran a explorar los misterios del rol. Te esperamos. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas del rol, a una nueva edición de La Guarida del Dragón Rojo. Estamos encantados de estar con vosotros en un día que además es muy especial para nosotros porque comenzamos nuestra segunda temporada. En la primera temporada, como ya sabréis muchos de vosotros, hablamos de las principales clases básicas de Dungeons and Dragons. Tenemos episodios sobre el paladín, el guerrero, el mago, el pícaro y el bardo, así que si no habéis tenido la oportunidad de escucharlos, os invitamos a que lo hagáis. Y por cierto, también queremos aprovechar para agradecer a todos los que nos habéis acompañado hasta ahora por vuestro apoyo. Soy Elfo de Westeros y conmigo está hoy mi gran amigo Javi. Javi, ¿qué traemos hoy para nuestros oyentes? Hola a todos y a todas, y bueno, estoy encantado de estar aquí con vosotros hoy para hablar de Dungeons and Dragons, que es nuestro juego favorito. En esta segunda temporada vamos a hablar de temas más específicos del juego y daros nuestra opinión y consejos para mejorar vuestra experiencia rolera, especialmente para hacerle la vida más fácil al director de juego. Hoy tratamos de un tema muy interesante: cómo lidiar con personajes problemáticos que pueden causar problemas tanto al director de juego como a los otros jugadores. Y vamos a daros algunas claves y pistas para gestionar este tipo de situaciones. ¿Empezamos? Venga, vamos a por ello. Cuenta con mi hacha. Vamos a empezar definiendo qué es un personaje problemático, ¿no? Un personaje problemático es todo aquel que constantemente pone sus propios intereses por encima de los del grupo y cuyas acciones y decisiones le llevan a acaparar al director de juego o a separarse de sus compañeros para perseguir objetivos que solo son importantes para él o ella. Cuando un jugador fuerza situaciones en las que actúa solo él, especialmente si, como decía Elfo, lo hace de forma egoísta, persiguiendo objetivos como enriquecerse, ser el protagonista absoluto o imponer su voluntad sobre otros, la calidad del juego cae en picado. Una de las peores situaciones como jugador en Dungeons and Dragons es estar como un mero espectador de lo que otro personaje está haciendo sin poder participar de esa acción. Y si eso se alarga o pasa constantemente, pues es mucho peor. Es cierto, Dungeons and Dragons no es un videojuego en el que tenemos control total y único de nuestro personaje en una situación concreta. Dungeons and Dragons es más bien un juego coral, ¿no? En el que la participación activa de todos los jugadores es clave para garantizar la diversión y la profundidad de la historia. Por ello es importante mantener a todos los jugadores enchufados, minimizando situaciones en las que solo juega o actúa un único jugador. Y para ilustrar esto, vamos a echar un vistazo, bueno, a nuestra propia experiencia. Tanto Javi como yo pues llevamos muchos años jugando a Dungeons and Dragons y queremos presentar algunos arquetipos que hemos visto que suelen ser problemáticos y que suelen, siendo sinceros, dar bastante el tostón. ¿Quieres empezar tú, Javi, con uno de estos arquetipos? Venga, pues empiezo yo. Vamos a hablar ahora muy brevemente sobre el Drow Pícaro, este concepto de personaje que se ha convertido en un verdadero meme. Para mí es el ejemplo perfecto de elección de personaje que puede actuar como catalizador del desastre en tu mesa de juego. Por un lado, tenemos la elección de la raza, en este caso un Drow. Los Drow son unos elfos en general malignos y seguidores de una deidad llamada Lols, que es una diosa oscura y son famosos por su crueldad, depravación y otras muchas cosas tremendas. Además de esto, comúnmente la luz natural tenía el efecto de dañarnos. A veces, la elección de una raza exótica por parte de un jugador es una oportunidad para interpretar a un personaje original y eso pues es estupendo. Sin embargo, la mayor parte de las veces lo que sucede es que se toman las características de la raza y sus rasgos como la parte más importante del personaje, que en su núcleo realmente es completamente plano, o peor, una proyección de los más bajos instintos o fantasías de poder directamente relacionadas con el jugador que lo está interpretando. Los Drow, en general, en mi experiencia, atraen a jugadores interesados en una estética más que en el desarrollo de la historia de su personaje.
La excusa en el escenario de campaña para que un miembro de esa raza se dedique a la vida de aventurero en compañía de otros ya está de por sí tomada por los pelos. Pero es que si además, como frecuentemente pasa, tiene un carácter hosco y taciturno ese personaje, emo incluso, podríamos decir, pues ya tenemos el drama montado. Pero no es el drama que nos estamos buscando, es un drama malo. Si juntamos esto con la clase del pícaro, pues el desastre está esperando a suceder. El problema de los pícaros, en mi humilde opinión, está en que es muy difícil que brillen por sus habilidades delante del grupo. Es necesario trabajar extra como director de juego en la partida para darles algo original y, digamos, solo suyo para hacer. Esto a menudo acaba traduciéndose en largas escenas de separación del grupo, ya sean escenas de exploración, de robos o escenas de subterfugio en general, donde el resto de personajes realmente podrían ser considerados más un estorbo que una ayuda. ¿Cómo prevenir esto? Bueno, hay que dedicar unos minutos a hablar con tu jugador, si eres el director del juego, o con el director de juego si eres jugador, pero el momento aquí es la clave. Cuando se propone la campaña y se pregunta al jugador qué le gustaría hacerse, es cuando debe hablarse. No cuando se nos presenta un personaje ya elaborado. Es mucho más fácil conversar con la persona que se quiere hacer un personaje complicado para sí mismo o difícil o imposible de integrar en el grupo. Cuando simplemente está pensando en hacérselo. Habla con tus jugadores al principio de todo y deja que sean ellos mismos los que te expliquen su concepto de personaje. Yo no soy amigo de forzarles en esta fase, pero sí de intentar razonar con ellos sobre la situación que luego se va a crear en el juego. Esta conversación además es muy importante porque va a ser un espejo de lo que luego te vas a encontrar en la partida. Aprende en este momento lo que le preocupa al jugador, lo que quiere hacer con su concepto de personaje y lo que espera disfrutar de la experiencia. No esperes a que la tragedia que se ha anunciado suceda. Actúa al verdadero inicio y ataca comportamientos que luego, durante la partida, va a ser mucho más difícil controlar. Bien, gracias, Javi. El Drow Pícaro ciertamente está en la lista negra de personajes problemáticos. Y a ver, vamos a ver, voy a traer yo aquí otro arquetipo a colación, a ver qué os parece. El bardo, ¿vale? El bardo puede ser una clase maravillosa, ¿no? Versatilidad, carisma, epicidad, combate, todo al calor de unas bellas e inspiradoras notas musicales. Sería genial si eso fuera lo único que define a los bardos. Pero por desgracia, el bardo como clase tiene un lado tenebroso. ¿Por qué hay jugadores, me pregunto, que confunden el tener un carisma alta y buenas habilidades sociales con tener que intentar seducir a todo lo que se mueva? Es bastante deprimente ver a tu compañero bardo intentar por 18ª vez ligarse a una pobre camarera que lleva 12 horas limpiando mesas por un salario miserable y que ha aguantado ya a 80 pesados como él que tienen 14 en carisma y se creen una especie de Mick Jagger medieval. Además, como director de juego, en mi opinión, esas escenas siempre son muy creepy de dirigir. Lo que puede intentar el director de juego para gestionar estas situaciones bárdicas, entre comillas, es ofrecerle al bardo escenas de interacción en las que participen todos los jugadores, que avancen la historia, y estas escenas son clave porque en ellas el bardo puede dar rienda suelta a estos impulsos pseudocarismáticos, ayudando al grupo y al mismo tiempo sintiéndose importante, ¿no? Y sintiendo que alguien le presta atención, ¿no? Que es al final un poco lo que personajes egomaníacos como el bardo suelen perseguir. O sea, de alguna manera es como dicen en inglés, throw the dog a bone, ¿sabes? Es como lánzale un hueso al can, ¿no? Pues esto igual, lánzale un poco de interacción chula al bardo, ¿vale? Y intenta tenerle ahí un poco enchufado y distraerle un poco de todas esas situaciones en las que se puede poner pesado y potencialmente creepy. Tienes toda la razón del mundo. Además, me ha gustado la expresión, lo de bolsa al perro es muy apropiado. Bueno, vamos a hablar ahora de otro arquetipo que también trae muchos quebraderos de la cabeza. El paladín o el clérigo, que son legales buenos. Bueno, en otros episodios, en concreto en el que dedicamos íntegramente en la primera temporada a la figura del paladín, hablamos sobre el problema de los alineamientos en Dungeons and Dragons y de los problemas que a menudo se encuentran los que juegan con personajes paladines o incluso los directores de juego que tienen personajes paladines en su aventura o campaña y no saben muy bien qué hacer con ello. Por cierto, os recomiendo ese episodio del podcast que está muy bien y bueno, podéis ir y escucharlo y volver a este momento. Bien, aquí lo importante es el consenso
entre los jugadores y el director de juego. Y de una forma muy importante, el consenso de los jugadores entre sí. Para un grupo, una escena con un dilema moral del paladín sobre cómo actuar puede ser una oportunidad maravillosa para que roleen y profundicen en la interpretación de sus personajes. Pero para otro grupo, ese mismo dilema puede suponer una afrenta que se produce entre los jugadores y conducir a la aventura a un final abrupto y en el que nadie va a disfrutar. El secreto aquí es simple. Conoce a tu grupo y si sabes que esta situación va a terminar sucediendo, si hay personajes con alineamientos muy diferentes, no permitas esa acción en la partida. Muy buen apunte, Javi, muy buen apunte. Tengo otro arquetipo que presentar, no es exactamente un personaje necesariamente, tiene más que ver, digamos, con la manera en la que algunos jugadores se comportan en las aventuras. Yo siempre he interpretado que lo que dice el director de juego va a misa, básicamente. Puedo estar de acuerdo o no, puedo tener mis propias opiniones, pero si el director de juego decide hacer las cosas de una forma, obviamente siempre y cuando se atenga a las reglas, pues lo acepto y ya. ¿Qué es lo que pasa? Hay un subtipo de jugadores que no pueden evitar cuestionar al director de juego constantemente y en muchas ocasiones estos jugadores suelen ser directores de juego también en otras sesiones o en otros grupos, ¿no? Este tipo de jugadores se creen que lo saben todo y si las cosas no les salen como quieren, pues se quejan, ¿no? Se quejan de que las dificultades son muy altas o de que tal o cual escena debería haber sido de otra forma o de que cómo es posible que su brillante idea, que muchas veces es suicida y absurda, cómo es posible que no haya salido bien, ¿no? Lo peor es cuando corrigen al director de juego en frente del grupo y los que están equivocados son ellos, porque no se saben bien las reglas. Y esto pues pasa también, por desgracia, muy a menudo, ¿no? Este tipo de jugador que se cree que lo sabe todo y en realidad a lo mejor está mezclando ediciones de Dungeons and Dragons o no sabe bien de lo que habla, ¿no? Esto tiene una consecuencia importante para el juego y es que hace sentir inseguro al director de juego e incómodos a los otros jugadores, con lo cual esto pues puede ser potencialmente negativo para la sesión, ¿no? Yo creo que lo mejor en estos casos es pedirle educadamente al jugador que deje de dar la lata, recordándole quién es el director del juego, ¿no? Los otros personajes jugadores también pueden ayudar en ese sentido, arrimando el hombro, hablando con este jugador sabiondo en una parte y diciéndole, oye, majo, a ver, que eres un pesado, calma, vamos a relajarnos y a disfrutar de esta sesión y a dejar que el director de juego haga su trabajo, ¿no? Lo importante creo es que todos participen, tanto director de juego como jugadores, para reconducir a este tipo de jugadores recalcitrantes. Pues me parece que tienes toda la razón en lo que has dicho y no puedo coincidir más. Ahora vamos a dar un paso más en esta dirección hacia el abismo y vamos a hablar sobre jugadores maleducados o abiertamente hostiles en las partidas. A ver, sobre este tipo de jugadores os invito a hacer una reflexión. El rol es un juego, es algo que hacemos para pasarlo bien y punto. Si no te lo pasas bien jugando a un juego, es el momento de replantearte por qué, si tiene solución y ser abierto y comunicarte con los demás sobre lo que piensas. Nunca es mal momento para hacerlo y siempre es mal momento para callárselo. Además, este es un juego que se juega en un equipo. Normalmente un grupo de héroes que se enfrentan a desafíos que les presenta un director de juego o máster. Pero vamos incluso un paso más allá. El rol, lo queramos o no, tiene una parte de creación artística. Yo definiría, por hacer un símil, un grupo de jugadores como similares a una orquesta o un grupo de música en su funcionamiento. Cada jugador tiene su instrumento y toca su parte al mismo tiempo que los demás, y todas las partes se unen para producir una música maravillosa. Imaginaos que en una pequeña orquesta de 4 instrumentos o en una banda de música, uno o varios de los músicos fueran por libre, o molestasen, se negasen a tocar, o tocasen mal a propósito, o fueran agresivos con los demás durante el concierto. La música no solo sonaría mal, sería desagradable para todos, no solo para el músico hostil hacia los demás, sino para todo el grupo. Pregúntate esto como director de juego. Si llegas a una situación en que un jugador es maleducado o abiertamente hostil, pregúntate, ¿por qué está aquí jugando a esto con los demás? Esa es la pregunta importante y realmente nunca va a ser culpa tuya. Puede atañerte a ti de alguna manera si tu aventura o propuesta no le ha gustado. Ok, eso está bien. Pero incluso en esa situación no es una excusa para ser maleducado o hostil con nadie. La respuesta es parar la sesión y hablar las cosas. Pero date siempre cuenta
de que como director de juego no es culpa tuya que un jugador sea maleducado o abiertamente hostil. Y no tengas miedo a detener la partida, incluso a buscar otro juego que todos podéis disfrutar en ese momento si es que es posible. Y si no es posible, entonces no debes buscar una solución dentro de las normas de un juego, o que sea, o en tu manera de dirigir la partida. Afronta el problema con la mente abierta y olvídate por un momento de lo que estabais haciendo en la partida. Solo después regresa a ella y si no puedes regresar tampoco pasa absolutamente nada. Recuerda que no es porque el trabajo, la ilusión y la dedicación que has puesto en tu aventura no valgan nada. La ilusión por hacer cosas artísticas y creativas para disfrutarla con tus amigos siempre tiene valor. Recuérdalo. Ahora que hemos visto qué es un personaje o jugador problemático y hemos hablado en profundidad de los arquetipos más comunes, vamos a explicaros cómo creemos nosotros que se pueden gestionar estas situaciones como director de juego para evitar que afecten a la sesión. Hemos ya apuntado algunas claves, pero vamos a expandir. Una medida preventiva antes de empezar a jugar es que el director de juego escriba u organice una serie de reglas que van a aplicar en su partida. Por ejemplo, nada de atacar o robar a tus propios compañeros, nada de largas escenas individuales. Se le puede pedir a los jugadores que por favor sean pacientes con el grupo, que intenten trabajar juntos para alcanzar sus objetivos. En definitiva, cualquier cosa que sea importante para el director de juego y para que su visión artística, como decía Javi, pueda llevarse a la realidad, ¿no? Estas breves reglas se pueden hablar con cada jugador prepartida para que sepan lo que está permitido y lo que no, y tengan así una cierta guía para su comportamiento. También es muy positivo que el director de juego dé feedback a los jugadores entre partidas o sesiones para hablar de lo que ha ido bien y de lo que se puede mejorar durante el juego. Bueno, ahora os voy a hablar yo, de mi perspectiva personal, acerca de este problema, que es cómo mitigar, ¿no? Digamos, o un grupo que no conocemos, o uno en el que sabemos que uno o varios de los jugadores pueden ser problemáticos, aunque sean muy amigos nuestros, y nosotros sí que queremos disfrutar esa partida con ellos, pues cómo enfocarlo de alguna manera. Bueno, pues aquí la primera clave, ya os la ha dado Gonzalo, y yo la sigo a rajatabla, y es establecer requisitos para la partida. Puede ser de un alineamiento, que sean todos parte de la misma familia, que ya se conozcan previamente al inicio de la aventura. Y aquí os voy a hacer una reflexión muy personal sobre la que he estado pensando mientras trabajaba en la elaboración de este episodio junto a mi gran amigo Gonzalo. Vamos a ver. Al principio, cuando yo empecé a dirigir, hace ya muchos años, yo pensaba que lo más sencillo era eh, empezar la partida y hacerla lo más pequeña posible, lo más segura posible, donde los personajes incluso habían sido elaborados por mí, donde la libertad de los personajes estaba muy coartada, ¿no? No solo en la creación de los personajes, sino también en el argumento. Y además las opciones que se les presentaban eran, como mucho, 2, 3 opciones. No estábamos en una situación en la que los personajes podían decidir por sí mismos a dónde ir o qué hacer. Normalmente había un peligro constante o muy grande a su alrededor y que les empujaba a un lado o a otro y en el fondo empujaba el argumento que yo deseaba de la aventura hacia adelante. En aquel momento yo pensaba que cuando ganara más experiencia y fuera un director de juego con más solera, digamos, pues eso se iba a ir reduciendo y sería capaz de dirigir partidas en las que la libertad fuera completa, que los jugadores eligieran las propias tramas para sus personajes y que yo como director de juego pues tuviera pues mucho menos trabajo y además mucho más grato. Bueno, pues la experiencia me ha enseñado que no era exactamente así. Escuchad esto que os voy a decir porque son 20 años de jugar a un juego y esto lo tengo muy claro. Aquí lo que define la libertad que se les puede conceder a los jugadores en la partida viene directamente en consonancia con el grupo de jugadores en sí. Hay grupos de jugadores a los que se les puede soltar la rienda y galopar tranquilos y tal, y de hecho los lugares a los que se va a dirigir la aventura o la campaña van a ser mucho más interesantes que nada que se me hubiera podido
ideal a mí cuando estaba creando la aventura. Sin embargo, hay otros grupos de jugadores en los que no importa la experiencia que tú tengas como director de juego, han de ser constreñidos, su libertad ha de ser coartada. Y esto puede ser por muchas razones, o bien porque sean abiertamente hostiles, o bien porque no tienen ningún interés en la marcha de la partida, lo han perdido momentáneamente y has de empujarlos. ¿Qué enseñanza podemos sacar de esto? Una muy clara: no dudes de ti mismo y en vez de hacerlo, conoce a tu grupo. Conoce a tu grupo y haz que tu labor como director de juego se amolde a ese grupo. No por tener mucha experiencia o muy poca, debes dejar de escuchar al grupo para el que vas a dirigir. Y bueno, eso era lo que os quería comentar. ¿Gonzalo? Muchas gracias, Javi. Muy interesante. Voy a expandir brevemente en un par de puntos que has tocado al principio, ¿no? Has mencionado que se pueden imponer requisitos, ¿no?, para la partida. Por ejemplo, has mencionado que todos los personajes sean de alineamiento bueno, ¿no? Pues eso para evitar que haya jugadores a los que se les vaya la pinza, ¿no?, y se hagan personajes malignos que ataquen a sus propios compañeros o que den el tostón. Otra opción que tiene el director de juego, que expande un poco eso que has mencionado, Javi, especialmente si ya ha tenido experiencias un poco malas con alguno de los jugadores en el pasado, ¿no? Y en ese sentido es muy importante, como decías, conocer al grupo de juego. Una de estas opciones, como decía, es directamente restringir las clases que se pueden elegir, ¿no? No es una opción que me encante, porque restringir las opciones de los jugadores siempre creo que debe ser el último recurso. Pero estoy ahí de acuerdo con lo que ha mencionado Javi. En ocasiones puede ser necesario coartar esa libertad para mantener un buen ambiente de juego y evitar problemas, ¿no? El bardo y el pícaro suelen ser las clases, no lo neguemos, con más papeletas para ser, entre comillas, baneadas por su carácter potencialmente disruptivo, ¿no? Yo creo que en el caso extremo en el que haya que imponer este tipo de restricciones, lo mejor es expresarlo de forma positiva, ¿no? Se puede decir, por ejemplo, que bueno, pues por los requisitos narrativos de la aventura solo se aceptan pues estas clases, no sé, guerrero, paladín, etcétera, ¿no? Un poco pues intentando no decir, chicos, no os voy a dejar o chicas, perdón, no os voy a dejar que hagáis esto o lo otro, sino más bien decir, bueno, pues por los requisitos de la aventura y la visión de la partida que tengo, pues me gustaría que eligierais solo de entre estas opciones, ¿no? Y de esa manera, pues un poco, en cierto modo, como decía Javi, se restringe la libertad de esos jugadores, pero por otro lado, pues se presenta de forma positiva y constructiva porque va directamente encaminado todo ello a ayudar al director de juego a desarrollar su visión de la partida, su visión del juego o de la historia, que al final pues es lo que va a traer el disfrute a los jugadores. Bueno, para seguir en esta senda que hemos iniciado, voy a comentar ahora algunos elementos narrativos que yo utilizo y, bueno, incluso previos a la narrativa. O sea, directamente, cuáles son las normas que yo normalmente aplico cuando dirijo una sesión, y espero que pues lo que he conseguido con la experiencia estos años pues os sirva a vosotros también las partidas, ¿no? Yo tengo dos tipos de reglas. Unas que son reglas duras, que siempre voy a respetar y hago que se respeten en la mesa, y otras más blandas. Empezamos por las duras. Regla dura número 1. Los personajes son de alineamiento bueno. Son de alineamiento bueno. Pueden ser neutral buenos, caótico buenos, legales buenos, no hay ningún problema. Un personaje que sea auténtico neutral y que piense que puede contribuir positivamente a la historia y tal cual, para mí normalmente es un hard no. A menos que parte del argumento de este personaje vaya a ser precisamente la redención del personaje. En ese caso sí lo permitiría, pero incluso en ese caso ya no estaríamos hablando de un personaje puramente neutral. Es un personaje que ya ha iniciado su redención, así que ya lo podríamos considerar como un personaje bueno. Segunda regla muy importante para mí. Cuando empieza la aventura y todo son dudas, los jugadores no saben muy bien cómo tirar para un lado o para otro, no se sienten cómodos todavía con sus personajes, yo siempre hago una introducción previa para que ellos ya comiencen la acción, la primera acción en la que hablan, en la que participan, estando juntos. No me gusta hacer escenas de reencuentro, no me gusta hacer escenas en las cuales hay un gathering o una reunión de personajes, incluso aunque sea la primera escena. Es una cosa que realmente yo rechazo, porque pienso que mete más tensión en una situación que ya de por sí es tensa, que es
el inicio de la interpretación de los personajes. Por eso siempre a mí me gusta empezar con los personajes ya reunidos. Eso, digamos, que sería lo más importante. Las clases se pueden discutir, las razas se pueden discutir, todo se puede discutir. Pero los alineamientos de los personajes y su inicio junto, que ya empiecen como una unidad orgánica, eso no pasó por ahí. Segundo tipo de reglas son reglas, digamos, flexibles. ¿Cuáles son estas reglas flexibles? Bueno, primero, con la elección de raza y clase, a mí personalmente no es que esté en contra de un arquetipo en concreto, por ejemplo, pues un mediano monje o un drow pícaro o alguna combinación que como que no nos encaje bien en un principio, o un mediano o un gnomo bárbaro. Cosas ¿no? que se salgan, digamos, la media. Yo aquí lo que hago es lo siguiente, el límite lo establece el propio jugador. Quiero decir, si vas a interpretar a un concepto sencillo, digamos, un humano guerrero, entonces el límite para mí como director de juego para aceptarlo en la partida es muy bajo. No tengo un estándar muy alto, me parece casi todo bien, su historia personal, no tengo problema. Si me quieres presentar un personaje de una raza extraña, con una clase complicada, que no tiene mucho sentido en el escenario de campaña, yo no soy partidario de prohibirlo, pero sí de darte la oportunidad, de darle la oportunidad al jugador, de que me intentes convencer. ¿Por qué? ¿Hay una buena razón para que interpretes este concepto de personaje? ¿Puede aportar algo a la partida? Convénceme. De esta manera lo que estáis haciendo es no prohibir directamente algo y, de hecho, animar al jugador que os presenta una idea fuera de lo común a que, de hecho, trabaje esta idea. Una idea trabajada siempre es aceptable si se ha trabajado con ilusión. Lo único que de verdad estoy prácticamente en contra es esas dos cosas que os he dicho al principio. Y bueno, para terminar sobre este respecto, voy a hablaros muy brevemente de los elementos narrativos que anunciaba antes para meter a los personajes en vereda. Esto normalmente yo lo hago, y muchos directores de juego lo hacen, cuando quiero dirigir la acción hacia un lugar o cuando quiero reunir al grupo. A veces de forma natural el grupo se va a dispersar. Muchas veces en escenas en las que el subterfugio o la exploración están involucradas. En ese caso, mi estrategia es la siguiente. Le doy un poco de rienda suelta al personaje que desea o personajes que deseen interpretar y separarse del grupo, pero si veo que está pasando demasiado tiempo, que el resto de jugadores empiezan a aburrirse o que no hay nada que realmente justifique que este personaje que está explorando o llevando a cabo una actividad de subterfugio pues continúe malgastando el tiempo de todos los demás, yo no tengo ningún miedo a cortar de raíz el problema. Y normalmente eso se hace o presentando un callejón sin salida, puede ser una puerta irrompible, un laberinto que nos pierde y que es imposible navegar, cualquier razón, o directamente una amenaza directa contra su vida, para la cual le conviene reagruparse con el grupo. Callejón sin salida o un monstruo, algún tipo de amenaza clara, directa y en ese momento contra su vida si no abandona esa guía. Pienso que el tema de la amenaza es superior al callejón sin salida, pero a veces puede desembocar en que un personaje pues acabe muriendo en un encuentro de combate que ni siquiera tenías planeado de una forma pues absurda, ¿no? Pero bueno, eso ya elegir cuál de las dos opciones es la mejor, pues depende del grupo, de la partida y incluso de nuestro estado de ánimo en ese momento. Bien, esperamos que estos consejos os hayan sido de ayuda y que los podáis aplicar a vuestro grupo de juego, ¿no? Como conclusión, bueno, yo diría que siempre va a haber personajes y jugadores problemáticos, ¿no? Es algo a lo que, por la propia naturaleza del juego, que te lleva en ocasiones pues, a reunirte alrededor de una mesa o, si juegas online, pues en una llamada de Zoom o en Roll20 o en alguna plataforma online, pues te lleva a interaccionar con personas pues de muy diferente índole, ¿no? Lo importante, creo yo, es que siempre haya comunicación y siempre fomentar
que nuestros compañeros busquen el bien del grupo, ¿no? Porque al final todos jugamos a Dungeons and Dragons para pasárnoslo bien. Y yo creo que es muy importante en ese sentido que las cosas no se arreglan solas, ¿no? Si juegas una sesión de Dungeons and Dragons y te encuentras con situaciones incómodas o desagradables o no te lo estás pasando bien por la razón que sea, mi experiencia personal me dice que a menos que se tomen medidas, eso no va a cambiar ni a mejorar, ¿no? La siguiente sesión va a ser igual o peor. La forma en la que eso cambia es con una comunicación sana y honesta con el director de juego y con tus compañeros jugadores, ¿no? Yo, por mi lado, la conclusión que sacaría de este podcast es: nunca tengas miedo de hablar sobre tus sentimientos e impresiones, porque tu bienestar y tu disfrute rolero, cuando hablamos de Dungeons and Dragons, es lo más importante. Bueno, como conclusión, yo diría que lo más importante, además, por supuesto, de todo lo que ha dicho Gonzalo, es conocer a tu público y conocerte a ti mismo. Y utilizar las herramientas que tienes a tu disposición. Al igual que un jugador de póker, en las manos que no juega no tiene por qué enseñar las cartas, hay 1000 maneras de reconducir la acción en una partida y no debes tener miedo a utilizar ninguna de ellas. Si en algún momento piensas que estás haciendo trampas y que ese ogro no debería estar en ese pasillo o esa puerta no debería ser a prueba de hachazos, consuélate pensando que lo haces por el bien de tus propios jugadores. Y al mismo tiempo, si ves algo que no te gusta, algo en la partida, no tengas miedo a decir lo que piensas. La verdad siempre tiene sus propios modos de acabar saliendo a relucir. Haz que sea por una decisión consciente y elige ser honrado sobre tus sentimientos, no sobre elementos de la aventura. Y afronta los problemas del juego en el juego y los problemas de fuera del juego fuera del juego. Y sobre todo, aprende a diferenciarlos y actuar en consecuencia. Bueno, Javi, muchas gracias. Muy, muy interesante. Como siempre, genial contar con tu sabiduría rolera. Y bueno, pues con esto, queridos oyentes, termina nuestro episodio de hoy de La Guarida del Dragón Rojo. Esperamos que hayáis disfrutado escuchando este episodio, tanto como nosotros hemos disfrutado grabándolo para vosotros. Vamos a poner el podcast en YouTube, Spotify, Google Podcast y otras plataformas, así que recordad darle al like al canal o suscribiros al podcast para que no os perdáis las próximas ediciones. ¡Hasta pronto, aventureros! Os esperamos en la próxima edición de La Guarida del Dragón Rojo. Hasta pronto, aventureros.